Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Mi nombre es Jessica Adriana López Rosales, maestra de la asignatura de Matemáticas, y me siento muy entusiasmada de acompañarlos en este espacio. El día de hoy vamos a analizar diferentes situaciones que se resuelven mediante la conversión de unidades de capacidad. Recuerden que todo lo que revisemos les servirá para fortalecer su conocimiento, por lo que les recomiendo tomar nota de los aspectos que consideren más relevantes. Abordaremos la primera situación. ¿Cuáles de los siguientes objetos tienen capacidad? Observen, tenemos una báscula, una jeringa, un termómetro, un barril, una botella y un flexómetro. Exacto, los objetos que tienen capacidad son la jeringa, el barril y la botella. ¿Cómo lo supieron? Muy bien, son los objetos que pueden contener cierta cantidad de sustancia en su interior, como una caja de cereal, solo por poner un ejemplo. Notemos que a la báscula no la podemos rellenar de ningún líquido o gas o sólido, ya que ésta se usa para medir la masa. Lo mismo pasa con los otros objetos que no seleccionamos. De esto deducimos que la capacidad se refiere a la cantidad de gas, líquido o sólido dentro de un recipiente. Dicha capacidad se puede relacionar también con el volumen. En el Sistema Internacional de Unidades, el litro, con sus múltiplos y submúltiplos, es aceptado y conserva su uso como unidad de capacidad equivalente al volumen. Los submúltiplos del litro son: decilitro, es la décima parte del litro. Su abreviatura es dl. Su valor es de 1/10 o 0.1 litros. Centilitro, es la centésima parte del litro. Su abreviatura es CL. Su valor es de 1 centésimo o 0.01 litros. Mililitro, es la milésima parte del litro. Su abreviatura es ml. Su valor es de 1 milésimo o 0.001 litros. Respecto a los múltiplos de litro, estos son: decalitro, que es igual a 10 veces el valor del litro. Su abreviatura es DAL y equivale a 10 litros. Hectolitro, que es igual a 100 veces el valor del litro. Su abreviatura es HL y equivale a 100 litros. Kilolitro, que es igual a 1000 veces el valor del litro. Su abreviatura es KL y equivale a 1000 litros. ¿Alguna vez han escuchado mencionar de estas unidades de medida? Presten atención y escucharán que cuando se refieren, por ejemplo, al contenido de las jeringas, las unidades de medida son mililitros. En los garrafones de agua se usan los litros, mientras que en el caso del petróleo se utiliza el barril como unidad de medida. Sin embargo, también es común escuchar la capacidad de algunos recipientes en galones. En varias actividades también son usadas algunas unidades del sistema inglés, como la onza líquida, que se representa con FL o Z y equivale a 29.57 mililitros. La pinta, que se abrevia con PT y equivale a 473.176 mililitros. Un cuarto, que se representa con QT y equivale a 946.353 mililitros. Y el galón, que se abrevia con GAL y equivale a 3.785 litros.
Dentro de las unidades de capacidad usadas con mayor frecuencia se encuentran los mililitros, litros, onzas y galones. Para continuar, resolvamos algunas situaciones problema que apliquen la conversión entre estas unidades de medida. Se tienen almacenados 5 kilolitros de jugo, que deben vaciarse en envases de 1 litro y de 500 mililitros. Inciso A. ¿Cuántos envases de 1 litro se podrán llenar con el jugo si únicamente se utilizan envases de este tipo? Inciso B. ¿Cuántos envases de 500 mililitros se podrán llenar con el jugo si únicamente se utilizan envases de esta capacidad? Para contestar al primer cuestionamiento, debemos de usar una misma unidad de medida. Podemos organizar la información en una tabla donde se indique que 1 kilolitro equivale a 1000 litros y debemos calcular la cantidad X de litros que son equivalentes a 5 kilolitros. Para efectuar esta equivalencia, podemos usar factor de conversión o una regla de 3. Primero vamos a usar regla de 3, estableciendo la correspondencia 1 kilolitro corresponde a 1000 litros. Como 5 kilolitros corresponden a X, esto se puede plantear en términos de una igualdad de fracciones, donde 1 kilolitro entre 5 kilolitros es igual a 1000 litros entre X. Aplicamos regla de 3 y tenemos que X, que es igual a 5 kilolitros por 1000 litros entre 1 kilolitro, observemos que podemos simplificar kilolitros del numerador con kilolitros del denominador, quedando como única unidad de medida litros. Al resolver, obtenemos que X es igual al cociente de 5000 litros entre 1, de lo que resulta X igual a 5000 litros. Ahora, vamos a usar el factor de conversión para que revisen ambos procedimientos y ustedes apliquen el que más se les facilite. Para ello, retomamos nuestro registro tabular y observamos que el factor de conversión para pasar de kilolitros a litros es 1000 litros entre 1 kilolitro. Una vez que establecimos el factor de conversión, este se multiplica por la magnitud que vamos a convertir, en este caso 5 kilolitros, quedando entonces 5 kilolitros por 1000 litros entre 1 kilolitro. Les recomiendo que a 5 kilolitros le coloquen el denominador 1 para que visualicen que la multiplicación se realiza de forma directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. El poner 1 en el denominador mantiene igual la medida de 5 kilolitros. Observemos que se pueden simplificar kilolitros del numerador con kilolitros del denominador. Entonces, queda el producto de 5 por 1000 litros entre 1, de lo que se obtiene como resultado 5000 litros. Identifiquemos que en ambos casos, tanto usando regla de 3 como usando el factor de conversión, obtuvimos el mismo resultado. Así que pueden usar el que más se les facilite. Continuando con el problema, una vez que ya tenemos nuestra medida en litros, procedemos a responder. ¿Cuántos envases de 1 litro se pueden llenar con el jugo si únicamente se utilizan envases de este tipo? ¿Ya tienen la respuesta? Correcto, se puede llenar con 5000 envases, ya que cada uno contendrá 1 litro. Continuemos con la respuesta del segundo cuestionamiento. ¿Cuántos envases de 500 mililitros se podrán llenar con el jugo si únicamente se utilizan envases de esta capacidad? Bien, como ya tenemos la equivalencia de 5 kilolitros en litros, entonces
se puede realizar la conversión de litros a mililitros. Para hacerlo, realizamos un registro tabular que nos va a permitir ordenar nuestros datos y observar tanto el factor de conversión como de la regla de 3. Es así como establecemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, 5000 litros equivalen a X mililitros. Observemos que el factor de conversión es 1000 mililitros sobre 1 litro. Entonces, multiplicamos 5000 litros por 1000 mililitros entre 1 litro. Identificamos que podemos simplificar litros con litros del denominador, quedando como unidad únicamente los mililitros. Al efectuar esta operación, nos queda el producto de 5000 por 1000 entre 1, de lo que se obtiene 5 millones de mililitros. Entonces, podemos afirmar que 5000 litros equivalen a 5 millones de mililitros. Como ya tenemos las unidades de medida en mililitros, ahora podemos dividir 5 millones de mililitros entre 500 mililitros para conocer cuántos envases de 500 mililitros se pueden llenar. El resultado de esta división es 10,000, lo que significa que con 5000 litros de jugo se pueden llenar 10,000 envases, cada uno con 500 mililitros de jugo. Esto también equivale a que con 5 kilolitros de jugo se pueden llenar 10,000 envases de 500 mililitros. ¿Podrían calcular de otra manera la cantidad de recipientes de 500 mililitros necesarios para envasar 5000 litros de jugo? ¡Claro! Como 1 litro es equivalente a 1000 mililitros, entonces 500 mililitros son equivalentes a medio litro. En 1 litro hay 2 medios litros, entonces en 5000 litros habrá 10,000 medios litros. Entonces se requieren 10,000 envases, cada uno con una capacidad de 500 mililitros para envasar los 5000 litros de jugo. Aunque pudiéramos pensar que esta última manera de resolver el problema es más rápida, debemos utilizar diferentes recursos que justifiquen la unidad de medida en la que se expresa el resultado final. Ahora vamos a revisar situaciones en donde intervengan unidades de capacidad del sistema inglés. Para llevar una vida saludable, se recomienda consumir al menos 2 litros de agua al día por persona adulta. Una familia de 5 integrantes adultos encuentra que en la tienda únicamente tienen a la venta el agua en recipientes con 1 y 3 galones. ¿Qué presentación conviene comprar a esa familia para satisfacer la recomendación de ingesta de agua durante una semana si quieren llevar el menor número de envases? Una manera de iniciar la resolución del problema es calcular el consumo diario de agua, recomendado para las 5 personas, y si cada persona consume 2 litros, entonces 5 personas consumirán 10 litros de agua. Ahora, para calcular el consumo diario de agua en galones, recomendado para esas 5 personas, recordamos que al inicio de la sesión se presentó una tabla donde se indica que 1 galón equivale a 3.785 litros. Entonces, podemos organizar una tabla donde establecemos que si 1 galón equivale a 3.785 litros, X galones equivalen a 10 litros. En este caso, podemos aplicar una regla de 3 en donde X es igual a 10 litros por 1 galón entre 3.785 litros. Simplificamos litros del numerador con litros del
denominador, de donde se obtiene que X es igual a 10 galones entre 3.785. El cociente es 2.64 galones aproximadamente, lo que quiere decir que tendrían que comprar 2.64 galones de agua diariamente para atender la recomendación de ingesta. Ahora, lo siguiente puede ser calcular la cantidad de agua que deberán adquirir para una semana y poder atender la recomendación de beber 2 litros de agua diariamente. Esto puede hacerse multiplicando la cantidad de agua diaria que deben adquirir por 7, que es el número de días de la semana. Esto es 2.64 galones por 7, que es igual a 18.48 galones. Esta es la cantidad de agua que esa familia debe adquirir. Ahora, vamos a calcular qué presentación le conviene comprar a esa familia para satisfacer la recomendación de ingesta de agua durante una semana, si quieren llevar el menor número de envases. Las presentaciones en que se vende el agua son de 1 y 3 galones. En la tabla se muestra la relación entre la cantidad de envases de 3 galones y el contenido total. En ella podemos ver que la familia debe adquirir 6 envases, cada uno con 3 galones de agua, y un envase con 1 galón, para tener los 18.48 galones de agua que necesita. Revisemos ahora otra situación para familiarizarnos más con las conversiones de unidades de capacidad. Inicialmente, observaron algunos recipientes, entre ellos el barril. ¿Saben cuál es la capacidad de un barril de petróleo? Bueno, un barril de petróleo equivale a 42 galones. Entonces, ¿cuántos litros de petróleo se transportan en un barril? ¿Qué piensan que pueden hacer para dar respuesta a esta pregunta? Intenten encontrar la equivalencia y comparen sus resultados con la información que se les presenta a continuación. Retomando que un galón equivale a 3.785 litros, entonces 42 galones equivalen a X litros. ¿Ya saben qué operación aritmética nos permite llegar al resultado? Así es. Podemos realizar una multiplicación, dado que un galón equivale a 3.785 litros. 2 galones equivalen a 7.57 litros. 3 galones a 11.355 litros. Y, para no ir de galón en galón, usamos la multiplicación, en este caso, de 3.785 por 42. De lo que obtenemos 158.97 litros. Obtenemos el mismo resultado si multiplicamos por su factor de conversión. Sin embargo, el factor nos permite visualizar por qué quedan como unidad de medida los litros. Como conclusión, se tiene que un barril contiene 158.97 litros de petróleo. Una vez que tenemos esta información, vamos a revisar una situación problema en donde apliquemos estos conocimientos. Un barco que transporta petróleo soporta una carga máxima de 800 kilolitros. ¿Cuánto es el máximo de barriles de petróleo que puede llevar? Observen que la conversión que hicimos anteriormente será de utilidad para contestar a este cuestionamiento, dado que ahora ya sabemos que un barril de petróleo contiene 158.97 litros. También sabemos que un kilolitro equivale a 1000 litros. Es importante que para la solución de este tipo de problemas trabajemos con las mismas unidades de medida.
En este caso, realizamos las conversiones para poder trabajar todo en litros. Contamos con los siguientes datos. 1 kilolitro equivale a 1000 litros. Entonces, 800 kilolitros, ¿a cuántos litros equivalen? Para conocer esta equivalencia, multiplicamos los 800 kilolitros por el factor de conversión 1000 litros sobre 1 kilolitro, obteniendo como resultado 800,000 litros, por lo que la máxima cantidad que soporta el barco es de 800,000 litros. También contamos con la información de que un barril de petróleo contiene 158.97 litros. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos barriles de petróleo soporta el barco? ¿Qué operación nos permite llegar al resultado? Muy bien, podemos dividir porque ya nuestros datos están en una misma unidad de medida. Así que dividimos los 800,000 litros, que es lo máximo que soporta el barco, entre 158.97, que es la cantidad de litros de petróleo que contiene un barril. Al realizar esta división, obtenemos como resultado 5,032.39, lo que significa que el barco puede transportar un máximo de 5,032.39 barriles. Pero como no puede transportar 0.39 barriles, entonces lo que puede transportar para no excederse de su capacidad máxima son 5,032 barriles de petróleo. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Consideran que los conocimientos que ya tenían les están siendo de utilidad para resolver este tipo de situaciones? Analicemos otra situación. Ana va a abrir una cafetería. La persona que la está asesorando le recomienda que trabaje con tazas de 1/4 de litro y de 350 mililitros. Cuando Ana va a comprar las tazas, encuentra que las medidas de las tazas son de 6, 9, 12 y 14 onzas líquidas. ¿De cuántas onzas son las tazas que debe comprar? ¿Qué piensan que debe hacer Ana para determinar la medida de las tazas que debe comprar? Efectivamente, Ana puede hacer una equivalencia entre los mililitros y las onzas líquidas. Allá en casa, ¿ya tienen el dato de equivalencia entre mililitros y onzas líquidas? Revisen sus notas. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Una onza líquida equivale a 29.57 mililitros. Ahora que se conoce la equivalencia entre onzas líquidas y mililitros, ¿cómo se puede conocer la medida de las tazas? En el primer caso, que les sugieren comprar tazas de 1/4 de litro, primero debes saber cuánto es 1/4 de litro. Para ello, tomamos a 1 litro como un entero. Entonces, se divide en 4, ya que nos están dando la medida en cuartos, lo que nos resulta como 0.25 litros. ¿Ya recordaron esa equivalencia? Entonces, podemos decir que 1/4 de litro equivale a 0.25 litros. Otra forma de llegar a este resultado es considerar que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, si dividimos estos mililitros entre 4, obtendremos una cuarta parte del litro. La división de 1000 mililitros entre 4 es igual a 250 mililitros, lo que significa que 1/4 de litro equivale a 250 mililitros. Para obtener su equivalencia en onzas líquidas, hacemos la comparación de una onza líquida con mililitros. Tenemos que 29.57 mililitros equivalen a una onza líquida. Entonces,
250 mililitros equivalen a Z onzas líquidas. Observemos que, en este caso, el factor de conversión es una onza líquida entre 29.57 mililitros. Entonces, procedemos a multiplicar los 250 mililitros por el factor de conversión para poder simplificar los mililitros y que únicamente nos queden las onzas como unidad de medida. De esta manera, tenemos que 250 mililitros por una onza líquida entre 29.57 mililitros. Al efectuar esta operación, se coloca 1 como denominador de 250 mililitros. Esto para poder aplicar la multiplicación de forma directa. Así, tenemos 250 por una onza líquida entre 1 por 29.57. Finalmente, resulta la división de 250 onzas líquidas entre 29.57, cuyo resultado es 8.4 onzas líquidas aproximadamente. Como las medidas de las tazas son de 6, 9, 12 y 14 onzas líquidas, entonces una de las medidas de las tazas que más se ajusta a las necesidades de Ana es de 9 onzas líquidas. Ahora, ¿qué piensan que se puede hacer para conocer la medida de la taza de 350 mililitros en onzas líquidas? Les recomiendo que retomen los datos de inicio para que puedan identificar cuál es el factor de conversión. Así es, vamos a usar el mismo factor de conversión y ahora se va a multiplicar por 350 mililitros. Recuerden poner el denominador 1 para observar la multiplicación de fracciones. Así, tenemos que el valor desconocido, que es el número de las onzas líquidas, equivale a 350 mililitros, se obtiene de la operación de 350 mililitros entre 1 por una onza líquida entre 29.57 mililitros. Observamos que se puede simplificar mililitros en el numerador con mililitros en el denominador. Al resolver las operaciones, obtenemos aproximadamente 11.83 onzas líquidas, que equivalen a 350 mililitros. Retomando las medidas de las tazas, que son de 6, 9, 12 y 14 onzas líquidas, entonces la que más se ajusta a la equivalencia de 350 mililitros es la de 12 onzas líquidas. Por lo que las medidas de las tazas que debe comprar Ana son de 9 y 12 onzas líquidas. Para concluir con la sesión, den solución al siguiente reto. Retomando el mismo problema de la cafetería, contesten el siguiente cuestionamiento. Si Ana vende al día en promedio 15 tazas de café de 9 onzas líquidas y 8 de 12 onzas líquidas, ¿cuántos litros de agua necesita al día para preparar esa cantidad de café? Así llegamos al final de esta sesión. Recuerden compartir sus aprendizajes y sus dudas con sus profesoras y profesores en su trabajo a distancia. ¡Hasta pronto!